Jerusalén. A su lado está el ingeniero Roberto Null, presidente de la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en la Argentina. A mi izquierda, el doctor Catalino Núñez, secretario de Relaciones de Graduados y Relaciones Institucionales de nuestra facultad. Y junto a él, la doctora Fabiana Kramars, quien es la secretaria académica del Centro Interdisciplinario de Altos Estudios Israel-América Latina. Quienes hablan, yo soy Rubén Elouani, profesor de esta casa, subdirector del Departamento de Contabilidad, y en realidad estoy en esta tarea como director del Centro Interdisciplinario de Altos Estudios Israel-América Latina. Este centro, nuestro centro, fue creado por resolución de la Universidad de Buenos Aires en el año 2008, en el ámbito de la universidad, con la intención de unir a dos importantes universidades del mundo, como lo son la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Buenos Aires, que en realidad es la más importante de nuestro país. El objetivo de este centro es el intercambio de conocimientos y la difusión de la milenaria cultura judía. En el sentido cultural, que quizás nosotros lo asociamos casi directamente a la cuestión de religión, y que en realidad en un ejercicio del conocimiento en el tiempo debemos reconocer que la religión era una expresión de época de lo que era la cultura, y trayéndola hacia nuestras épocas, este concepto de cultura obviamente se fue ampliando. No solamente es una cuestión de fe, de hábitos, sino de ciencias, de artes, de tecnología. Y la unión de estas universidades fue en realidad pensada como una verdadera integración de las dos importantes universidades del mundo. Pero en realidad quizás el metaobjetivo es la unión de dos pueblos, la universidad como un instrumento social de integración interna, y en este caso como un instrumento de integración a nivel internacional. El desarrollo de la cultura en su más amplia expresión, la búsqueda de nuevos conocimientos, la formación del conocimiento fronterizo, tal como lo entiende ambas universidades, son en realidad los objetivos que comparten. Y trabajando juntos, lo que se busca es una sinergia social, de integración, que esperamos que sea muy importante. Esta unión, en realidad, comienza con la idea de un intercambio académico de conocimientos, pero lo que va a tratar de demostrar en realidad es la acepción preferible del concepto de humanidad, que es algo así como la unión de todo lo humano. El objetivo realmente que nosotros entendemos, quienes estamos trabajando, a quienes nos dieron la misión de tratar de lograr los objetivos del centro, es lograr la integración de estos pueblos en una rara mezcla de conocimientos de antigüedad y conocimientos modernos. Un pueblo como el argentino, que en el contexto de las naciones es un pueblo joven, que está por cumplir 200 años de vida, y un pueblo que tiene la milenaria cultura, quizás el más antiguo en la existencia del mundo, pero que está representado, que encontró su lugar en una de las naciones más jóvenes del planeta. Esta conjunción de conocimiento en lo más amplio, de conocimientos en el sentido fronterizo de la investigación, y esta conjunción del conocimiento antiguo y nuevo de los pueblos, es lo que nosotros esperamos lograr, utilizando simplemente como instrumento la presencia de académicos de unas y otras universidades. El profesor Teubal nos permite tener la especial situación de tener nuestra primera actividad a nivel social, a nivel público. Nosotros venimos trabajando desde hace unos meses con esta actividad, y realmente estamos muy entusiasmados, primero por la difícil e importante misión que nos encomendaron, que es encontrar esta sinergia entre pueblos, pero en segundo lugar lo que más nos entusiasma es el apoyo que encontramos en las distintas organizaciones de la sociedad argentina para facilitarnos nuestra tarea. Es por eso que en esta primera actividad lo primero que tenemos que hacer es agradecer todo el apoyo que recibimos de todas las instituciones que seguramente nos van a permitir el logro de nuestros objetivos. Yo lo que quería hacer esta breve presentación de nuestro centro, porque en realidad nos importa más que la intensidad, la frecuencia con que nos vamos a encontrar, tanto en esta alta casa de estudios Ciencias Económicas
en realidad en mi casa y ahora de todos los que estamos acá, como en otras altas casas de estudio de nuestra universidad, psicología, sociología, son las siguientes en los próximos meses. Y pude contar con este apoyo de todas las instituciones y en este momento el ingeniero Null, presidente de la Asociación Amigos de ¿quién es la Universidad Hebrea de Jerusalén? Gracias, Rubén. Ya que esta es la primera actividad, vamos a usar tu cargo. Director del Centro Interdisciplinario de Altos Estudios Israel-América Latina, el doctor Rubén Eluani. Yo quisiera compartir con ustedes varios comentarios breves. El primero es un comentario afectivo. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería y he sido profesor de la misma facultad y siento con razón que la Universidad de Buenos Aires es mi universidad. Adicionalmente, desde que conocí a la Universidad Hebrea, esta me ha deslumbrado en una serie de temas y aspectos, por eso la llamo mi universidad de deslumbramiento. El siguiente comentario es reflexivo. La Universidad Hebrea fue fundada en 1918 por ilustres científicos de la época, como Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber y muchos otros, y comenzó su operación, su funcionamiento en Jerusalén en 1920. Siempre la Universidad Hebrea aspiró y consiguió alcanzar un nivel de excelencia muy pronto en su historia, y desde el comienzo de su accionar estuvo simbolizada por esta excelencia, reforzada esta excelencia en los 6 premios Nobel que ha obtenido profesores de la universidad en los últimos 7 años. Como símbolo y espíritu de esta excelencia, la Universidad Hebrea ha usado uno de los atributos de uno de sus principales fundadores, el doctor Albert Einstein. Todos los archivos personales de Albert Einstein fueron por él donados a la universidad y constituyen la base de la Biblioteca Universitaria Nacional de Israel. Queremos aprovechar este comienzo de este centro interdisciplinario y ofrecemos una exposición que está en un salón cerca, ¿no? A la entrada de la universidad, pero en la explanada, tengo entendido, donde hacemos una muestra de la vida de Albert Einstein y sus contribuciones, que también los invito a que lo visiten. Y un detalle anecdótico, la universidad comenzó su así que el mundo, por más que hayan pasado varios años, ya era un mundo acortado. El tercer comentario es más bien un comentario de estrategia. Me alegra que el nuevo centro tenga un enfoque interdisciplinario. Esto se relaciona mucho con la gran inversión que la Universidad Hebrea le presta al tema de la interdisciplinaridad. Y finalmente un comentario sobre la acción específica. Estamos honrados que el profesor Morris Tewald haya venido a dar esta conferencia magistral. El tema, la política de innovación desde la experiencia israelí, es un caso símbolo de lo que se puede lograr a nivel de la sociedad toda al sostener y adaptar una política a lo largo de muchos años. La verdad es que tener la oportunidad de colaborar con 2 universidades tan trascendentes como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Hebrea es para mí un privilegio. Felicito al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Alberto Barbieri, y al director del centro, Rubén Eluani, por la implementación de esta también trascendente iniciativa. Muchas gracias. Vamos a ver un pequeño video de la Universidad Hebrea, creo que sin sonido, pero bueno,
por lo menos espero que veamos las imágenes. Esto es para que tengan una imagen de nuestra sede principal. Y esta es la inauguración de la piedra fundamental en 1918. Desde el comienzo la universidad no solamente tomó la parte académica, sino que fue muy importante la integración con la investigación. Tal es así que es prácticamente totalmente integrada educación e investigación. Alumnos, por supuesto, de todo el mundo participan en la Universidad Hebrea en sus 4 sedes, 3 en Jerusalén y 1 en Rehobot. Vuelven a hacer las escenas de la inauguración. La parte de agricultura es la única universidad a nivel agricultura y desarrollo de ecología que tiene Israel. Con la foto de varios de los fundadores que he mencionado. Chaim Weizmann. Y como todo centro importante de investigación, es una mezcla de investigación de base, de aplicación y por supuesto de docencia. Destaco lo de investigación de base, que es algo bastante importante desde el punto de vista de inversión y de mantenimiento. Todo lo que sea estudios biológicos, estudios sobre genética, estudios sobre cerebro. Este es el Premio Nobel de Economía Aumann. Están mostrados algunos de los premios Nobel que he mencionado antes. Y esto es una descripción de lo que es expresar y explicar el profesor Boris Stewart en unos instantes. Y esto es producto de nuestro ex rector, decano de Agricultura, que es el inventor del tomate cherry, que ha sido exportado a todo el mundo, y luego me explicó que no quieren exportar más agua, entonces exportan las semillas del tomate cherry. La vista de nuestro Monte Scopus, la conexión con una de las sedes, con el Hospital Hadassah, el centro de todas las investigaciones médicas. Bueno, esto es con sonido, pero falta el sonido del balón. El presidente de la universidad visitó China y le presentaron una serie de ministros. El 40% de los ministros habían sido educados en la Universidad Hebrea. De agricultura, estoy hablando.
Y acá en la jornada SECOM veo que también han tenido una participación de China que por supuesto es creciente año tras año. Esta es la ceremonia de graduación que enfoca al este de Jerusalén. Es un sitio muy importante, y esta es la vista de las distintas sedes. Las autoridades que recibieron distinciones: Tony Blair, Bill Clinton, Dalai Lama, Steve Spielberg, Rabin, etc. La presidenta Cristina Kirchner, en ese momento senadora, recibió una distinción hace aproximadamente 3 años atrás. Después ganó las elecciones. El secretario de Cultura de Brasil. Esto es cuando inauguramos un laboratorio en la universidad. Bueno, y por supuesto la universidad en la parte central de Jerusalén, con todo lo que eso significa, ¿no? Muchas gracias. Le agradezco a Roberto que nos ha ayudado como locutor también. Una vez creo que leí en un documento de las Naciones Unidas que decía que el conocimiento existe a partir de que se comparte. Por eso quisimos dedicar unos minutos y aprovecharnos de la ocasión para presentar estos datos y estas imágenes de la universidad, para ir conociéndonos, porque es una manera de que vayamos existiendo unos para otros. Y en este sentido, en este momento, en este caso, el verbo conocer como que tiene el sentido de la sensación de querer, y esperamos que despierte la decisión de compartir los conocimientos y el camino hacia el conocimiento. Ahora nos vamos a pasar a la charla esperada. Le pido a la secretaria académica Fabiana Cramás que presente al expositor. Gracias, Rubén. Morris Teubal es economista, fue estudiante de la casa, enviado con la ayuda de la Fundación Ford a la Universidad de Chicago, en la cual se doctoró en 1967. Profesor titular de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Economía, con especialización en Economía de la Innovación, enfoques evolutivos en la política de la innovación, economía del high-tech y capital de riesgo. Está involucrado en la creación del programa Magnet, que promueve en Israel a consorcios de empresas y universidades en programas de apoyo a la investigación y desarrollo genéricos. Es parte del Comité Nacional de Investigación y Desarrollo de Israel, un cuerpo cuya función es delinear una estrategia en el área de ciencia, tecnología e innovación. El profesor Teubal disertará durante aproximadamente 45 minutos sobre high-tech, capital de riesgo y política de innovación, la experiencia israelí y algunas implicaciones. Al final de la disertación vamos a dedicar unos minutos a la formulación de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy realmente muy emocionado y agradecido de estar aquí en esta ocasión.
yo fui estudiante aquí de la Facultad de Ciencias Económicas entre 1959 y 1963, y luego participé en el Instituto Dr. Rivera de Investigaciones Económicas en el 68-79. Y por lo tanto mi primer agradecimiento es hacia la casa, y en particular también al doctor Rivera, que sin su trabajo de amistad, diría, y que me proveyeron los elementos teóricos fundamentales, lo básico, digamos, nunca podría haber llegado a los desarrollos intelectuales que pude llegar más adelante en casas de estudio y en proyectos de investigación en el exterior. Así que, doctor Rivera, muchísimas gracias a usted por su enorme contribución en general y en mi caso particular. Más específicamente, mi venida aquí es un resultado de una invitación de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas por una parte, y el Centro Multidisciplinario de Altos Estudios de América Latina por una parte, y amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por otra, y en el exterior de la Universidad Hebrea, y un centro paralelo a este centro multidisciplinario que existe ahí con el mismo objetivo. La presentación es un poco un resultado de, digamos, 20 o 30 años de estudios de la cuestión de innovación en un contexto israelí, pero siempre con un enfoque comparativo, tratando de mirar la experiencia israelí comparativa a la de otros países, tratando de entrar en lo micro vía estudios de caso y sondeos por una parte, vinculaciones con teorías existentes para tratar de conceptualizar los resultados obtenidos a nivel micro y tratar de generalizarlos, las configuraciones de innovación, de éxito, fracaso, políticas y demás que surgirían del análisis. En los últimos, digamos, 15-20 años, en parte como influencia del enfoque evolutivo de la economía y de las ciencias sociales en general, con la creación del llamado International Schumpeter Society hace 20-25 años, y la influencia del profesor Richard Nelson de Columbia University y Christopher Freeman de Sussex, he poco a poco adoptado enfoques evolutivos que lo veo no como sustitutos del enfoque neoclásico económico más tradicional, sino complementarios. El resultado es esta presentación, y he tratado de reducir el número de diapositivos acá en este grupo de diapositivos, pero de todos modos es demasiado largo, me parece a mí, así que voy a saltear y voy a elegir en forma selectiva, digamos, un subgrupo para poder presentárselos. Si hay preguntas de entendimiento de conceptos o algo, preguntas de tipo más local o algo, les rogaría que me los hagan durante mi presentación, y para preguntas de tipo más fundamental o conceptual, lo dejaremos para la discusión que vendría después. Los términos que se van a ir usando son capital de riesgo, en inglés se dice venture capital, VC, startup, es una expresión que usamos para high-tech startup. Hay empresas pequeñas y medianas que son innovadoras, pero no son high-tech startups. Puede ser una empresa en la industria alimenticia, en la industria textil, puede ser también una empresa innovadora, pero no necesariamente una empresa startup de high-tech. Y por lo tanto, en esta presentación me voy a referir en forma muy extensiva a empresas innovadoras en high-tech cuyo nombre técnico va a ser startup. Initial Public Offering es la primera vez que una empresa lanza sus títulos en el mercado, no me refiero a bonos, sino me refiero a acciones en el mercado cambiario, en el mercado de capitales, en la bolsa.
Es un tema muy importante porque Israel llegó en los años 90 a tener un total de 130 IPOs, es decir, lanzamientos por primera vez de empresas israelíes en Nasdaq, que es la bolsa para empresas de base tecnológica. Es una bolsa, no es la bolsa común como la bolsa de US Stock Exchange, sino que es una bolsa más especial con menos requisitos para poder lanzar este tipo de operaciones, para realizar este tipo de operaciones. En las bolsas normales uno tendría que tener un track record, digamos, de 5, 7 o 10 años de ganancias antes de poder recibir permiso para poder hacer un IPO, pero en las bolsas de este tipo, de base tecnológica, no es necesario necesariamente tener beneficios contables, me refiero a beneficios contables, porque las empresas startups se dedican a la investigación y desarrollo y crean conocimientos, pero esos conocimientos no se les tiene la valorización necesaria en el mercado, por un gran tipo de factores que se llaman factores de fallas de mercado, digamos. Y por lo tanto hay un problema muy serio de que en la posibilidad de empresas de base tecnológica tipo startup de utilizar las bolsas de valores comunes que usarían empresas que ya producen y venden, etcétera, etcétera, y que también hacen R&D, que pueden mostrar beneficios corrientes en su contabilidad. Mergers and Acquisition es el proceso de fusión de firmas o de venta de firmas. En el caso israelí se dio mucho en el periodo de los 90, que es el periodo que vamos a enfocar. Voy a hablar de un proceso que empezó en el 69 y como diría mi amigo el ingeniero Null, empezó en el año 25 con la creación de las primeras universidades en Israel. Pero en el 79 se creó un instituto que se llama la Agencia de Innovación, podría ser. El nombre que se le dio en aquel entonces era the Office of the Chief Scientist, la oficina del científico superior o del científico jefe del Ministerio de Comercio e Industria. Y el proceso, si empezaríamos del año 79 cuando se creó esta Agencia de Innovación como parte del Ministerio de Comercio e Industria, hasta los años 93-2000, pasaron 24 años de política de innovación muy intensiva, de apoyo directos y subsidios directos del Estado, en forma coherente y consistente, no importa el partido político, etcétera, etcétera, en forma creciente también a través del tiempo, donde se crearon las condiciones para poder iniciar otra política en el 93 hasta el año 2000, de impulsar la creación de una industria y un mercado doméstico de capital de riesgo, lo que dio un empuje enorme a las empresas startup. Las empresas startup eran 300 aproximadamente en 1992 y hacia el año 2000 llegaron a ser 2.500 o 3.000, como resultado de la creación de un mercado doméstico y una industria doméstica de mercado de capitales, de capital de riesgo, de venture capital. Ahora, el merger and acquisition significa la fusión de empresas y la venta de empresas, que en el caso israelí es venta de una pequeña empresa startup a una multinacional, por ejemplo a Cisco, a Intel, a Microsoft, etcétera, etcétera. Es la forma como las empresas de venture capital que invirtieron las organizaciones de venture capital que invirtieron en una empresa startup, es la forma como ellos pueden obtener las ganancias de capital. Es una de las formas. Y la otra forma es lanzarse en la bolsa, el IPO, lo que dije anteriormente, ¿cómo se diría? La oferta pública inicial es el segundo método de conseguir o de materializar la ganancia de capital, del cual viven las empresas de capital de riesgo. Y todo el contexto donde esta revolución en los años 90 ha ocurrido en el Estado de Israel es la revolución ICT, la revolución en comunicaciones e informática. Es una revolución que empezó muchos años antes, quizás con la primera computadora en la Segunda Guerra Mundial en Alemania posiblemente, o la primera computadora, el IBM 360 o algo por el estilo, pero uno podría decir, en algunos casos uno podría decir que empezó en el año 1972 o 3 cuando se inventó el microprocesor por parte de Intel, el computer on the chip, como se diría.
Entonces, ese es el comienzo de la posibilidad de que pequeñas empresas que ya tendrían un elemento muy pequeño, un computer number chip, podrían empezar a meterlo en toda clase de aplicaciones, y por lo tanto pequeñas empresas se creó la posibilidad de que pequeñas empresas sean jugadores muy importantes en todo este negocio de invento y innovación, que son cosas diferentes, pero en las dos áreas de inventos y de innovación. Entrepreneurial High-Tech Cluster es un clúster. ¿Escucha la palabra cluster? Es un clúster de empresas de high-tech, pero cuando digo la palabra entrepreneurial, el énfasis es en las empresas startup y en el mecanismo de apoyo privado, que es la industria y el mercado de capital de riesgo. Y todo esto se creó en los años 90. 24 años después, porque el proceso empezó en el 93 a 2000, 24 años después de crearse esta agencia de apoyo la oficina del científico jefe en el Ministerio de Comercio e Industria, donde se empezó a apoyar en forma directa y consistente a través del tiempo a los proyectos de investigación de la firma individual. Se creó un clúster donde había estas 3.000 empresas startup y 80 empresas de capital de riesgo, 10.000 billones de dólares en manejo, etcétera, etcétera, 130 IPOs y otro tipo de indicadores, y en ese proceso se cuadriplicaron las exportaciones de bienes ICT, electrónicas y software y demás. Lo que refleja que es un caso muy interesante. En realidad, todo este ejemplo israelí es un ejemplo que está siendo estudiado minuciosamente tanto por policy makers en muchos países del mundo, tanto industrializados como países en vías de industrialización, como también por académicos. Bueno, esto es una breve introducción para que ustedes entiendan un poco a dónde voy a ir, y para el caso en que vaya salteando demasiado, que ustedes por lo menos sepan, tengan una idea de la estructura básica de la presentación. La introducción, va a haber una pequeña introducción breve sobre lo que es la revolución de comunicaciones en informática, sobre lo que son startups y el e innovación, digamos, invención por empresas startup, quizás innovación, producción, marketing y demás por empresas más grandes. Y lo que es Venture Capital, que es un tema conceptual bastante engorroso, porque la definición de Venture Capital la estamos hace muy poco tiempo, no era una definición única, sino que, si no estoy equivocado, la definición que utilizaban los norteamericanos era diferente que la definición que usaba la European Venture Capital Association hasta hace como 5 o 7 años. Era inversa una de la otra. Si hay un problema de definir bien los nuevos conceptos que reflejan los nuevos fenómenos que ocurren en el mundo real. El segundo tema, el tema central, es hablar de este proceso de surgimiento. Emergence es la creación de una serie de empresas, de agentes que existían en forma fragmentaria, digamos, previamente, hasta el año 1992. ¿Cómo se creó de golpe, digamos? Con una velocidad rapidísima, con una velocidad que se refleja en una curva de tipo S, donde se ve una aceleración, la tangente de la curva va creciendo a través del tiempo. Un proceso acumulativo de crecimiento. Se va creando no solamente un mercado de capital de riesgo y una industria de capital de riesgo, sino también un clúster empresarial, donde aparte de estas dos cosas existen empresas grandes, multinacionales, que vienen y abren laboratorios para hacer investigación y desarrollo. Hay servicios de varios tipos que se van ofreciendo, de contaduría, servicios legales, servicios de marketing, outsourcing de R&D, y hay también producción interna de toda clase de insumos que son importantes para las empresas startup y para las otras empresas no startup, ya más desarrolladas, para que puedan proseguir con sus procesos de innovación. Es decir, en todo ese proceso que empezó en el año 69, vamos a enfocar en el proceso de emergencia, digamos, que es el periodo de 93-2000, donde se creó de lo que era un assortment, digamos, un conjunto no tan aglutinado, no tan sistémico de agentes de diversos tipos. Se creó un clúster donde es un nivel de organización mucho más alto, mucho más amplio, que toma la configuración de varios mercados y varias industrias, todas configuradas alrededor de un cierto clúster empresarial.
Y el punto tercero es el rol de la política. Y ya les anticipé, hay un rol muy importante de la política que es apoyo directo, consistente a través del tiempo. No importa lo que digan los consejeros internacionales, no importa lo que decía el IMF, el Fondo Monetario Internacional, no importa el Washington Consensus que decía no hay que apoyar con subsidios, si quieren apoyar el R&D apoyen con posiciones impositivas y qué sé yo, pero nunca con subsidios. Es decir, y también, esa fue la primera política, y la segunda política fue la política target, de apoyar a un sector que es un mecanismo privado de apoyo de la R&D y de la innovación, que es el sector de venture capital, de capital directo. También la política ahí fue una política target, no fue una política neutral, que también sería la política del Banco Mundial, la política del Fondo Monetario Internacional, la política del Washington Consensus, que ciertamente ahora, después de lo que está pasando, va a cambiar. Pero eso ya es un anticipo. En ese caso también Israel fue creador en ese sentido de romper un poco con ese tipo de configuración, como que lo podríamos llamar one size fits all, la idea de que con ciertos principios generales de economía se podría ir a aplicarlos a cualquier país, ya sea Indonesia, Corea, India, Rusia, Israel o Latinoamérica. Por lo tanto, el tema de la política de innovación es un tema absolutamente central. No hubiera ocurrido absolutamente nada en Israel sin política industrial, sin política tecnológica consistente y masiva a través del tiempo, y por supuesto sin la política de apoyo a la infraestructura de ciencia, tecnología y educación interior que empezó en el año 1925 y prosiguió más allá una vez creado el Estado de Israel en 1948. Algunas implicaciones sobre el efecto de globalización es el último punto, ya que el caso israelí es un caso donde Israel sí ha logrado obtener ventaja por el proceso de globalización. El proceso de globalización ha favorecido en el caso israelí. Pero también Israel ha tenido mucha suerte, es decir, ha creado muchas cosas buenas que le han aumentado la probabilidad de que la globalización conlleve un efecto muy positivo a su desarrollo económico, el high-tech y demás. Pero las cosas podrían haber ido mal también, había muchas cosas de suerte. El mundo es tan incierto, la incertidumbre que hay en el mundo hoy en día es una incertidumbre de tipo radical, no una incertidumbre de tipo rejo que se puede modelizar matemáticamente, sino una incertidumbre mucho más fundamental. Y por lo tanto uno nunca puede estar seguro de que la política industrial, innovadora, etcétera, etcétera, puede tener éxito en el largo plazo. Es decir, de ahí surge la suerte que tuvo Israel, particularmente en el timing del programa Target de ese, que se llama YOZMA, YOZMA, que significa iniciativa en hebreo, que fue en el año 1993, que vamos a describir en 3 diapositivas más adelante. Es decir, que las implicaciones son interesantes tanto para países en desarrollo como para países avanzados. Todo el mundo está mirando con lupa, particularmente el programa YOZMA israelí, porque tiene ciertas características en el diseño de ese programa que son muy originales y que hoy en día están siendo copiados por muchos países, por ejemplo Rusia, Francia, Quebec, New Zealand y otros países. Si no copian directamente alguna de esas características, ciertamente han leído a fondo cada una de las características y las van adaptando a su particular contexto. Es decir, las implicaciones son muy importantes y hago uso también de una comparación con la Argentina, porque ¿por qué la Argentina en los años 60 con el enorme acervo de capacidades y habilidades y buenas universidades y premios Nobel y demás, no pudo haber creado un sector high-tech? Me pregunto también esta pregunta y tendría interés en hacer un estudio comparativo en algún momento en ese caso, porque para entender el caso de éxito es importante también entender los casos menos exitosos. Y el caso argentino creo que por el contexto internacional era menos posible hacerlo, porque tendría que haber habido venture capital como industria, no existía en los años 70. Empezó realmente en los años 70 en Estados Unidos, me refiero. Empezaron a nivel de firma individual, pero a nivel de industria de mercado en Estados Unidos en los 60, y no había Nasdaq en los años 70. En ninguna parte del mundo. Nasdaq como la conocemos ahora, a mediados de los años 70, es decir, un mercado de capitales
para empresas de base tecnológica, no en el mercado de capitales para empresas multinacionales que tienen producción y ventas, sino para empresas que hacen R&D, que hacen investigación y desarrollo, que se dedican a innovación, o invención más que innovación. Es decir, ese es uno de los temas interesantes. La globalización puede en algunos casos favorecer a ciertos países y en otros casos no, inclusive puede causarles perjuicio. Entonces vamos a la primera parte, un poco más general, y ahora voy un poquito más rápido. La revolución de comunicaciones y demás, informática, creó nuevas oportunidades tecnológicas, creó mucha tecnología que estaba out there. Esa tecnología se podía utilizar para hacer inventos e innovaciones. Pero las empresas grandes tienen problemas en utilizar todas las oportunidades, o en probar todas las oportunidades posibles, todas las combinatóricas posibles de esas nuevas posibilidades tecnológicas. Y por lo tanto surge la posibilidad de que nuevas empresas que se especializan en invención puedan surgir. Y esas son las empresas startup. Acá abajo se explica ciertas ventajas que las empresas startup tienen sobre empresas grandes. Flexibilidad. Hay muchas veces, en casos de Microsoft, por ejemplo, hay libros escritos sobre Microsoft, sobre el problema de coordinación en los desarrollos enormes que hacen del software y demás. Y un problema muy importante en empresas establecidas es que si se meten en tecnologías que van a crear más obsolescencia de los productos que ya venden, no van a tratar de implementar esas tecnologías y no van a tratar de entrar en áreas de tecnología y de invención que puedan producir ese tipo de... Para ellos tendrían que computar las ventajas de una nueva tecnología, son las ventajas inherentes de esa nueva tecnología, menos la reducción de beneficios ocurridos por la mayor obsolescencia de los productos que ya se están vendiendo en el mercado. Bueno, como mencioné anteriormente, existían empresas de R&D antes de esta revolución de Nasdaq en los años 70 y la creación de Venture Capital. Existían empresas individuales de R&D, no se llamaban todavía empresas startup, eran R&D companies, existían en la industria petroquímica, en algunas otras industrias y más. Pero no como fenómeno sistémico, no había grandes cantidades de eso, y no había clusters de high-tech donde tenías una enorme cantidad de estas empresas como es Silicon Valley, como es otras áreas de Estados Unidos, como es Cambridge y como es Israel. Y por lo tanto, para entender este fenómeno, el fenómeno de la creación de estos clústeres, es decir, que no solamente la ICT Revolution, sino que esa ICT Revolution creó las condiciones tecnológicas, la infraestructura tecnológica para todos estos nuevos inventos y demás. Pero estos nuevos mercados de capitales, el privado, que es Venture Capital, y el público, que es el mercado de valores de tipo especial, tipo Nasdaq. Nasdaq se usa acá como un término genérico, puede ser un mercado de capitales Nasdaq americano, un mercado de capitales de los que hay en Europa, o había más, algunos cerrados últimamente, especiales para empresas de base tecnológica. Estos surgieron también en los 60, 70 y más adelante para apoyar a estas pequeñas empresas cuya ventaja competitiva comparativamente a las empresas grandes establecidas fue que crecían. Es muy importante entender que tanto el Venture Capital como la posibilidad de ir al mercado eso no solamente provee de recursos a la empresa startup, significa también un anticipo de los rendimientos. Es decir, que los primeros inversores y los inventores, los que crean, los fundadores de la empresa, ya pueden obtener, después de 4 o 5 años, en algunos casos, un retorno a su inversión, sin tener que entrar en todo el asunto de empezar a producir, empezar a vender. Primera generación, uno pierde plata, segunda generación, sigue perdiendo plata, tercera generación. Etcétera, etcétera. Es decir, que ha cambiado fundamentalmente la regla del juego, el sistema de innovación ha cambiado en forma fundamental. Uno podría decir que se ha creado un nuevo pattern de división del trabajo, que es muy interesante. Es decir, hay una división de trabajo entre empresas grandes y empresas chicas. Las empresas grandes hacen innovación, que es, aparte del R&D, que puede ser R&D propia o inventos que vienen de empresas chicas, ellos van a hacer producción y marketing y demás.
toda la innovación y etcétera, etcétera, en algunas industrias. Pero las empresas pequeñas van a hacer los inventos, que es esencialmente la etapa de R&D que resulta en un prototipo. Eso sería el invento, digamos. Si a eso le agregamos la producción y el marketing, eso sería la innovación. Pero de ahí a crear un nuevo mercado, hay difusión de la innovación, etcétera, etcétera, es toda una ópera diferente. Pero entonces acá se ha creado un nuevo pattern de división del trabajo. En ciertas industrias, las pequeñas empresas, estas, se transformaban en grandes empresas. Por ejemplo, Microsoft y Cisco son dos ejemplos de pequeñas empresas que crearon mercados completamente nuevos y se transformaban en grandes empresas. En otras etapas, con la industria farmacéutica, tenés pequeñas empresas que venden su tecnología a las grandes empresas, y las grandes empresas siguen siendo aquellas que lanzan nuevos productos y todo este tipo de cosas, y tener compañías como Bayer, que nació hace 150 años, etcétera, 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 aunque esto va a ir cambiando prontamente. Pero el punto es que estamos en un periodo muy distinto, con un nuevo pattern de división del trabajo entre empresas grandes y empresas pequeñas para muchos países son vistas como fuentes de tecnología para empresas grandes en ciertas industrias y como fuentes de creación de nuevos mercados y nuevas industrias y por lo tanto de un proceso de crecimiento basado en innovación. Vamos un poco a la definición de Venture Capital. Hay una definición clásica de Lerner, es un poco complicada. Venture Capital es uno de los mecanismos para apoyar empresas startup, digamos, o uno de los mecanismos para apoyar la invención o la innovación, en un sentido mucho más amplio. Hay muchos mecanismos. Pero ahora me voy a tratar de restringir a una cosa muy estricta de definición del Venture Capital. Y la definición es del profesor Lerner de Harvard Business School, que es una definición que dice que Venture Capital es fondos manejados por firmas, no me gusta la palabra firmas, digamos organizaciones, acá está escrito firmas, pero tendría que ser organizaciones especializadas en el negocio de Venture Capital. Por ejemplo, bancos que generalmente dan préstamos para comprar un auto, una casa, un terreno, etcétera, etcétera, o para capital circulante de empresas que ya existen, no están especializados en el tema de financiar la invención, es decir, el R&D que va a llevar a un prototipo. Es decir, estas firmas de Venture Capital están especializadas y son independientes en el sentido que usted pueden crear un fondo de ese tipo, cualquiera puede crearlo. Pero también hay otro tipo de Venture Capital, o quasi Venture Capital, que sería fondos de Venture Capital de Intel, por ejemplo, o de Cisco, o de Nokia, o de Alcatel. Muchas de las grandes multinacionales también tienen fondos de Venture Capital, que son fondos afiliados, digamos. Pero cuando definimos Venture Capital, lo primero que uno tiene que decir que es un grupo independiente. Es muy importante el fenómeno de un fondo de Venture Capital independiente, porque también le da mucha más libertad para poder actuar y mucha más flexibilidad en muchos áreas. Y el asunto, la orientación de ellos es invertir en startups. Y por eso se dice en acciones que son ilíquidas. ¿Por qué son ilíquidas? Illiquid securities. La intención en estas expresiones son acciones que son ilíquidas en el sentido que no están públicamente cotizadas en la bolsa. Es decir, las acciones uno las tiene, pero la empresa todavía no está cotizada en las bolsas. Y por lo tanto, el Venture Capital se dice que es un mercado de capitales privado. No es un mercado de capitales donde el público en general participa, como sería el mercado de valores, donde el público en general, cualquier persona, puede participar en el mercado de capitales. Ok, bueno, y quisiera decir una cosa más en este punto y voy a ir corriendo porque si no, no voy a terminar más. Es decir, el tema es que el Venture Capital es una nueva forma de intermediación. Es decir, ¿quién invierte en los fondos de Venture Capital? En Estados Unidos son los fondos de pensiones. Y son los fondos de donaciones universitarios. Por ejemplo, creo que Harvard o Yale tienen $50.000 millones en fondos de donaciones que invierten una pequeña proporción en empresas de Venture Capital americano, una pequeña proporción. Y los fondos de pensiones también, una pequeña proporción.
Es decir, en ese sentido son intermediarios. Es decir, esos agentes que son los fondos de pensiones no van a invertir directamente en empresas de startup, no entienden lo que es R&D, que es inversión, y no entienden los mercados, no entienden la tecnología, nada de eso. Por lo tanto, el intermediario que está especializado en este tipo de inversiones es esencial para que este tipo de fondos, este tipo de grupos financieros y de gente con mucho dinero también canalice su dinero hacia las nuevas tecnologías. Bueno, hay mucho para decir acá y me parece que vamos a dejarlo. Hay una forma de venture capital que es básica, que se llama limited partnership, que no es sociedad de responsabilidad limitada, que no existe en la Argentina, no existe en Italia, y que en Finlandia hasta hace 3 años tampoco existía. Ellos tenían otra definición, no tenían un limited partnership, que es el modelo americano de Silicon Valley, y el modelo israelí, donde la entidad legal no es la organización, sino los partícipes, los socios. Pero no es una compañía social limitada, porque hay 2 tipos de socios: los dueños de la empresa, que se llaman general partners, los dueños no de la empresa, por eso digo que no es una empresa, porque la entidad legal no es la empresa, sino que son los socios. Ellos son los general, pero también son socios limitados los inversores. Ese tipo de figura legal no existía en muchos países del mundo. En el caso israelí, otro elemento de suerte es que el contexto institucional israelí en aquel momento, hablamos de los early 1990s, permitía la creación de esta figura legal para las empresas de venture capital. Bueno, vamos más allá. Las ventajas de la forma esta, LP es Limited Partnership. Las ventajas de esta forma de organización es una ventaja muy importante y positiva, la enorme flexibilidad que le dan, porque podrían tomar una decisión, recibir una información en la mañana y tomar una decisión en la tarde, comparada con organismos de capital de riesgo que pueden ser públicas y que tienen que tener reuniones, están muy reguladas, reuniones del directorio, etcétera, antes de tomar decisiones, y la posibilidad de dar muchos incentivos a los dueños de la firma de capital de riesgo, que en general reciben 20 o 30% de la ganancia de capital obtenidos por las inversiones en las empresas. Vamos más adelante. Bueno, ahora vamos al tema segundo. Avísenme cuando me faltan 5 minutos. La evolutiva de las cosas es que la heterogeneidad es tan importante en el mundo que uno tiene que entender las características esenciales de cada país para poder decir por qué él tuvo éxito en tal política o tal otra política. Se pueden copiar cosas específicas en el caso de israelí, se puede entender el proceso israelí, pero no se puede copiar el fenómeno israelí en otro país, porque el contexto de cada país es diferente. Pero se puede aprender mucho mirando el caso de israelí, y particularmente mirando el caso israelí comparativamente con el caso de Silicon Valley, otros casos de Estados Unidos, casos europeos y el caso de Argentina. Bueno, hay muchas otras cosas para decir que no vamos a mencionarlo acá. Hablamos de las siguientes etapas. Hay una etapa entre el 69 y el 84, la etapa de background conditions, una etapa preemergente entre el 85 y el 92, una etapa emergente que es del 93 al 2000, y una etapa posterior. Y las cosas se recuperaron en el año 2004, en el sentido que la caída del 2000 hasta el 2004 no fue una caída definitiva, se recuperó totalmente la industria de capital de riesgo y el clúster israelí de high-tech, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro, porque nadie puede saber lo que pasa en el futuro, casi por definición. Acá tenemos ciertos histogramas que se ve la clara idea de la aceleración de todos los indicadores de la actividad en el mercado de venture capital. Esto es capital el capital que se juntó, digamos, de la acción, ¿no?
Uno diría el capital que se juntó realmente, el 80% del capital, el 90% del capital de los fondos de venture capital de la industria israelí, fue capital que vino del exterior. El efecto de la globalización en este caso fue muy positivo para el caso israelí. Con el capital propio israelí nunca podrían haber logrado este tipo de fenómenos. Esto es la curva de las startups, las fundaciones de empresas startups. También una curva S muy típica. Acá tenemos todas las cuestiones de las fusiones de empresas y las ventas de empresas a empresas grandes, algunos que se vieron bastante independientes en startups que dependían de venture capital y en startups que no dependían de venture capital. Y acá tenemos otros datos. Esto es un poco el summary, el sumario, digamos, de lo que pasó en el año 2000. Número de startups creados, 2.500. La cantidad de capital juntado, 8.500 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Las inversiones, 6.000 millones de dólares. Números de IPO en Nasdaq, la mayoría 126. De los cuales 72 eran IPOs de firmas startups que dependían de inversiones de venture capital, porque había también IPOs de compañías startups que no eran dependientes de empresas, que no eran lo que se llama VC-backed, es decir, que no dependían, que no eran empresas que habían recibido previamente inversiones de capital de riesgo. También 75, una cantidad enorme de adquisiciones de empresas y fusiones de empresas. Número de empresas de venture capital 100, el share de exportaciones, de high-tech en total exportaciones del país subió a 54%, el share del R&D civil en el total del Producto Bruto Nacional llegó a 4,3%. En este momento Suecia y Israel son los países más altos del mundo en cuanto a el R&D en términos de Producto Bruto Nacional. Quizás Israel era un poco más alto que Suecia, en parte porque Israel creció menos rápido que Suecia y por lo tanto el denominador, que es el Producto Bruto Nacional, creció menos rápido que en Suecia. Quizás Suecia más alto que Israel. Quiero ver un poco el temita del programa Yosma. Quiero decir, vamos a decir algo sobre el background condition. Hablamos del periodo 69, donde se creó esta oficina del científico mayor, el científico jefe en el Ministerio de Comercio e Industria. En ese momento la infraestructura de ciencia, tecnología y educación superior de Israel era excelente. 1% del total de publicaciones científicas eran publicaciones de científicos de universidades israelíes. Es una enorme cantidad para un país cuya población, la población del mundo, era mucho menos que eso. Pero había una falla de mercado, una falla sistémica muy clara, porque toda esa capacidad tecnológica y científica no se manifestaba a nivel de la innovación. La innovación recién empezaba, porque la innovación es un fenómeno del sector productivo por excelencia, no es un fenómeno del sistema de la infraestructura, las universidades y demás, aunque tienen cierto impacto y ciertas vínculos y demás. También hay universidades que también tienen algunas empresas startups, pero digamos el grueso del fenómeno de la innovación es la innovación del sector productivo. Es decir, había una falla de mercado muy clara, una excelente infraestructura de ciencia, tecnología y educación superior y muy poca innovación. Esto es en el año 79-70. Y por lo tanto se creó esta agencia, porque también la visión en ese momento era, como Israel en ese momento exportaba textiles y naranjas, eso era todo. Pero la visión de los dirigentes del país en ese entonces, en ese momento tenían visión, era de que el país tenía una gran capacidad tecnológica y científica y que se podría, por lo menos había que intentar transformar esa capacidad científica y tecnológica, que era importante también a nivel de defensa, pero tratar de transformar y utilizarlo también a nivel económico y transformar el sector productivo en un sector productivo innovativo y con eso crear un proceso de crecimiento basado en la innovación. Por lo tanto, se creó eso, el programa, la agencia OCS, la oficina del científico jefe, en el Ministerio de Comercio e Industria, no Ministerio de Ciencia, como parte de un ministerio que habla del nitty-gritty, de un ministerio que se ocupa de inversiones y todo ese tipo de cosas. Y el primer programa es el programa de los subsidios a la R&D, para investigación y desarrollo, de las empresas.
Ese fue el primer programa, subsidios. En ese momento ningún país del mundo tenía prácticamente un programa de subsidios, sino los países del mundo que daban apoyos a la investigación y desarrollo de empresas era esencialmente vía concesiones impositivas, pero es mucho menos efectivo para pequeñas empresas que no tienen ganancias y demás. Bueno, no hay tiempo realmente para decir un factor importantísimo, es decir, que también en la segunda etapa hubo una reestructuración del sector defensa. El sector defensa también empezó a ser muy intensivo en inversiones y ahorros después de la Guerra de los 6 días, por el embargo francés de armas, y se decidió crear un barco, un tanque y un avión israelí. Por suerte, la idea megalomaníaca de crear un avión israelí se canceló a mediados de los años 80 por una cuestión macroeconómica, no había posibilidad de hacerlo. Si no se hubiera cancelado posiblemente ese proyecto, el proyecto del avión Lavi, el fighter israelí, posiblemente hubiera evitado, hubiera un obstáculo definitivo en contra de la creación del clúster que estamos hablando nosotros. Y también hubo una liberalización muy importante del mercado de capitales y mercado de cambios, y ciertamente en el comercio exterior. Había otra cosa muy importante, que para el año 1992 había 300 empresas startups ya funcionando en Israel. Es un resultado indirecto del programa de apoyos directos a la innovación en el sector productivo. Por resultado indirecto, otros factores jugaron ahí muy importantes, como la liberalización de los mercados mundiales en el sector de comunicaciones en los años 80, un ejemplo, y otros factores más. Los rusos también que vinieron, el millón de rusos que vinieron, muchos de ellos ingenieros en los años 90 también contribuyeron a todo este fenómeno. Pero el hecho es que aparte de tener empresas que hacían R&D, vendían y producían y demás, había 300 empresas startups de base tecnológica en el año 1992, lo que significaba que había un mercado para fondos de capital de riesgo. El mercado existente, lo que se dice en inglés Investment Ready Opportunity, o sea, había un mercado existente para la futura industria de capital de riesgo. Mientras tanto se mantenían de alguna forma, como se dice en inglés, by hook or by crook, ellos conseguían los fondos y los apoyos, pero no había un mecanismo bien establecido para apoyarlo. Bueno, vamos a ver, vamos a las conclusiones. Lo que sí se creó con el segundo programa de IOSMA, que voy a explicarlo en este momento, las condiciones de preemergencia eran muy favorables, pero en particular sector, automóviles, aviones, etc. A veces funciona bien, la mayor parte de las veces posiblemente funciona mal. Pero en este mundo de hoy en día, el targeting es muy importante, pero hay que redefinir lo que es el targeting. Y el caso de IOSMA es un ejemplo muy interesante, donde el targeting tuvo mucho éxito, y el targeting de un sector, en realidad que es un sector de infraestructura, pero es un mecanismo privado de todos modos, del mercado interno, no el mercado global, el mercado interno es de las empresas startups internas. De todos modos, hay muchas lecciones para hablar del nuevo mecanismo de targeting que se vislumbra en el mundo hoy en día, de las lecciones que se pueden obtener por IOSMA. La idea era crear un sector doméstico, es decir, no controlado por extranjeros, es decir, doméstico, y un mercado doméstico, con capital extranjero sí, pero los fondos eran fondos israelíes, es decir, los que llamaban los dueños de los fondos, los general partners, eran israelíes. Y el asunto también era el minimum government intervention, y la idea era esencialmente también aprender de la experiencia de venture capital de otros países del mundo, especialmente, particularmente Estados Unidos. Las características más importantes era que el gobierno de Israel invirtió $100 millones. Es muy importante esto porque eso también va contra la teoría clásica de finanzas y demás, que dice que si el gobierno pone $100 millones, entonces automáticamente los privados van a dejar de poner $100 millones. Pero en este caso, el flujo del gobierno de $100 millones una vez creó complementariedades muy importantes, y eso trajo que aumente los flujos de inversiones privadas como consecuencia de que se creó una masa crítica
con los 300 startups y con el apoyo del gobierno de 100 millones de dólares, que creó un fondo de 250 millones de dólares, etcétera, etcétera, se creó un proceso acumulativo de crecimiento donde ocurrieron como resultado de aquello todos estos cambios de parámetros que he mostrado anteriormente. Y hay dos o tres características distintas que no era el gobierno, en la mayor parte no apoyó, no invirtió directamente en empresas de startups, sino invirtió en fondos privados, era otro inversor más, aparte de todos los otros inversores privados que invirtieron en aquellos fondos privados, y un particular mecanismo de incentivos, se llama Incentives to the Upside, que también está siendo muy utilizado en muchas partes del mundo, y la idea era que inviertan solamente en empresas startup en la primera época, a los máximos empresas de 5 o 6 años de existencia, donde estaban en la etapa del R&D y construyendo sus procesos. Había otras cosas muy importantes, es decir, se creó un proceso acumulativo. ¿Qué significa un proceso acumulativo? Un proceso autocatalítico, de más startups, más venture capital, efectos reputación, efectos cluster, entrada de nuevos agentes, más venture capital, más startup, coevolución entre varias variables, un efecto acumulativo que da la curva. Las conclusiones. Hay muchas razones por las cuales Israel tuvo éxito. La única forma de entenderlo es no solamente estudiando cosas israelíes, pero estudiando de una forma comparativa, y tenemos casos de fracaso. Y algunas cosas muy importantes uno puede decir, por ejemplo, que en el caso de Alemania, por ejemplo, se apoyó al Venture Capital, pero no había empresas de base tecnológica, había SMEs innovadores, pero no en el high-tech, digamos. Es decir, que esa demanda preexistente no existía en el caso de Alemania. Es uno de los problemas en el caso de Alemania. Es decir, la visión comparativa con lo que pasó en nuestros países era muy importante. Es muy importante y hay que continuar haciendo esto para entender el éxito y el fracaso. También otra cosa muy importante es que no se puede, digamos, un país que no tiene startups, uno no puede usar el venture capital para crear startups cuando no existen, porque si no existen startups no hay demanda para esa empresa, para ese mercado de venture capital, esa industria de venture capital que uno quiere desarrollar. Y por lo tanto tiene que haber ya una masa crítica de startups en operación que representen demanda para la futura industria de venture capital que puedan venir. Y por lo tanto eso tiene que ver con la idea de que política de innovación es fundamental, es un prerequisito, política de innovación antes de que haya política de venture capital. En el caso chileno del año 2000, si no me equivoco, el tema era que antes que tengan suficiente innovación y política de innovación, aunque empezaron muy bien, en 93, 95, pero no había suficientes empresas de base tecnológicas, y entonces empezaron en 2000 con una visión mucho más financiera y menos real, menos en el sentido evolutiva también del objetivo de la política de venture capital, y fracasaron. Pero Chile es un caso muy interesante, de todos modos a nivel de innovación están muy bien, digamos. Es decir, esto es un segundo punto muy importante, que política de innovación es fundamental antes de hacer una política de venture capital. Las dos políticas se complementan una a la otra. Y el otro punto es que la globalización en algunos países puede llevar a muy buenos resultados, y en otros países puede ser negativo el efecto. Muchas veces los países pueden tratar de adaptar sus instituciones, sus políticas, la infraestructura de ciencia y tecnología, crear para poder ir aprovechando mejor las ventajas que las nuevas olas de globalización están creando. Pero eso requiere también que los países desarrollen una visión estratégica sobre el futuro, etcétera, 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 que es muy difícil conseguir, inclusive en los países más adelantados. Creo que en este momento puedo parar.